Después de sacarla de mi casa por serme infiel, mi exnovia intentó vengarse robándose mis compras. Así que le tendí una trampa y la expuse en todos lados. No fue hasta que me mudé con Fernanda que entendí los problemas que ella tenía. Y eso dejando de lado que me fuera infiel, claro. De verdad, gente, si me están leyendo, háganse un favor, primero convivan y abran bien los ojos. Fernanda y yo llevábamos 4 años de relación. Ambos trabajábamos, teníamos 26 años, y las cosas parecían ir bien. No vivíamos juntos, así que cada uno tenía su espacio, su tiempo, y no había motivos para desconfiar. Yo no me estaba fijando en lo que ella hacía cada minuto, ni me preocupaba por controlarla. Confiaba en ella. Teníamos, o al menos yo creía que teníamos, una relación normal entre dos adultos. Un día, mis padres me sorprendieron con una noticia. Mi hermano mayor, que vivía en otro estado, en una zona más campestre y tranquila, les había ofrecido que se mudaran con él. Tenía espacio de sobra y quería tenerlo cerca. Mis padres lo pensaron bien y tomaron la decisión de dejarlo todo para irse a vivir de forma más relajada, lejos del ruido y el estrés de la ciudad. Eso significaba que la casa donde yo había crecido quedaría libre. No me la estaban regalando, ni mucho menos, pero me ofrecieron quedarme ahí mientras ellos estuvieran fuera. Era una oportunidad enorme para mí, y cuando se lo conté a Fernanda, no hablamos y coincidimos en que era una gran idea mudarnos juntos. Yo estaba emocionado. No era exactamente nuestra casa, pero se sentía así. Tendríamos espacio de sobra, sin presión por pagar un alquiler, y podríamos ahorrar bastante dinero. En mi cabeza, imaginaba que eso nos daría más estabilidad. Hasta pensaba que, con el tiempo, podríamos llegar a comprarles la casa a mis padres. Pero no duramos ni un mes viviendo juntos. De repente, todo lo que ella me había contado sobre su vida y su rutina empezó a desmoronarse. Antes, siempre decía que llegaba temprano a su casa después del trabajo. Ahora, vivíamos juntos, y casi siempre llegaba tarde, con cualquier excusa. De pronto tenía planes constantes con amigas, cuando antes aseguraba que, en los días que no nos veíamos, se quedaba tranquila en su casa. Y no solo eso. Empezó a comportarse de forma extraña con su celular. Lo llevaba encima todo el tiempo, y hablaba en voz baja cuando estaba al teléfono. No lo dejaba en la mesa ni siquiera para ir a la cocina. Su actitud había cambiado por completo, y cada día que pasaba, era más evidente que me estaba ocultando algo. No tenía sentido seguir aceptando excusas cada vez más vagas. Así que, una noche, mientras dormía, tomé su celular y lo revisé. No me enorgullece hacerlo, pero en ese momento sentía que no tenía otra opción. Y ahí lo vi todo. No solo tenía un amante, sino que llevaban tiempo viéndose. Mucho antes de que nos mudáramos juntos. Simplemente, cuando no vivíamos bajo el mismo techo, a ella le era más fácil esconderlo. Había fotos, mensajes y conversaciones completas. Capturé todo lo que encontré. No la desperté, ni le reclamé en ese momento. Al día siguiente, pedí permiso en el trabajo para salir antes y regresé a la casa en la tarde. Llamé a un cerrajero y, mientras él cambiaba las cerraduras, empecé a recoger todas sus cosas. No dejé nada dentro. Llené varias bolsas y cajas, y las dejé en el jardín delantero. El cerrajero justo estaba terminando y ya se iba cuando Fernanda apareció. Se detuvo en seco al ver todas sus cosas tiradas afuera. Me miró con cara de incredulidad y solo le dije que lo mejor era que encontrara la manera de llevárselas pronto, no fuera a hacer que durante la noche alguien se las robara. Ahí comenzó el escándalo. Ella negaba todo, decía que era una confusión, que no sabía de qué estaba hablando. Le respondí que ya sabía todo de su amante y que se fuera a vivir con él. Entonces cambió de táctica, empezó a victimizarse, a decir que no podía dejarla así, que era cruel echarla sin más. El drama fue tanto que los vecinos salieron a mirar. Al final, después de gritar y llorar, llamó a alguien por teléfono. Una camioneta llegó, cargaron sus cosas y se fue. Yo me quedé parado en el porche, sin un gramo de remordimiento. Pero no iba a permitir que después de todo lo que descubrí, ella siguiera haciéndose la víctima.
Esa misma noche, compartí las capturas de pantalla y hasta un video que grabé mientras me gritaba afuera de la casa. Lo envié al grupo de amigos que teníamos en común y expliqué exactamente qué había pasado y por qué la había echado. Después de eso, dormí tranquilo. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para salir al trabajo, escuché golpes fuertes en la puerta. Era Fernanda, otra vez. Abrí y ahí estaba, furiosa. Empezó a insultarme, a llamarme inmaduro e infantil. Decía que no tenía derecho a exponerla de esa manera y que incluso sus padres se habían enterado de todo. Me repitió una y otra vez que era un cobarde por hacerlo público. Yo simplemente la ignoré. Cerré la puerta y seguí con lo mío. Subí a mi auto y me fui a trabajar, dejándola ahí en el jardín, gritando y golpeando la puerta. No tenía intención de seguir discutiendo con ella. Para mí, en ese momento, la historia con Fernanda ya estaba cerrada. Pero estaba equivocado. La mujer que durante años se presentó como cariñosa y tranquila ahora estaba mostrando su verdadera cara. Y esa cara estaba dispuesta a seguir metiéndose en mi vida, aunque yo ya no quisiera saber nada de ella. Supongo que quería vengarse. Y eso es lo verdaderamente ridículo. Quiero decir, entiendo que se sintiera resentida porque la había desenmascarado. Pero, ¿acaso no pensaba que era un castigo justo por serme infiel tanto tiempo? Yo diría que hasta se la llevó barata. Sin embargo, ella tenía pensado hacerme pagar la humillación, aunque en ese momento yo no lo sabía. Las cosas estuvieron tranquilas durante un par de semanas. La bloqueé por todos lados y no volvió a aparecer delante mío. De todas maneras, intentó hacerse la víctima y culparme a mí de su infidelidad. Ya saben, lo clásico, que yo era el malo, que la había abandonado emocionalmente y todas esas tonterías. Pero claro, con las pruebas de que su engaño venía de meses atrás, y teniendo en cuenta que nosotros acabábamos de mudarnos juntos, era ridículo decir cosas como, abandono emocional. Nadie le creyó. Y después de varios intentos fallidos de convencer a alguien, terminó quedándose en silencio. Pensé que por fin se había resignado a seguir con su vida. Sin embargo, un día, al regresar a casa, encontré un par de paquetes de cosas que había comprado en Amazon, abiertos junto a la puerta. Una de las cajas estaba completamente vacía. Me quedé perplejo. Mis padres habían comprado muchas cosas antes por internet y jamás hubo problemas. Tampoco había escuchado que en esa zona se robaran paquetes de las puertas de las casas. Pero había algo que no cuadraba. Las cajas habían sido abiertas ahí mismo, revisadas, y solo se habían llevado una cosa. Un par de audífonos. Ni siquiera de los más caros, pero de buena marca. Tenían un valor de unos $150. Hice la queja correspondiente a Amazon, pero como se imaginarán, no pasó nada. Amazon dijo que habían entregado todo y no había reportes de nada extraño. Fue frustrante, porque no tenía pruebas. Cuando se lo comenté a un amigo, me recomendó poner una cámara de seguridad que apuntara directamente a la puerta de mi casa. Dijo que, si era un ladrón que estaba rondando el vecindario, tarde o temprano lo atraparía en video. Así que eso hice. Compré una cámara discreta, la instalé de forma que quedara oculta y a la vez mostrara claramente a cualquiera que se acercara a dejar o recoger algo del porche. Pasaron algunos días y, estando en el trabajo, recibí una notificación de movimiento. Revisé en vivo y vi al cartero dejando una caja en mi puerta. Ese día estuve atento, esperando que alguien apareciera para llevársela, pero no ocurrió nada. Cuando llegué a casa en la noche, el paquete estaba intacto. Sin embargo, había algo que me seguía molestando. Nadie vio nada raro el día del robo anterior, y el paquete había desaparecido justo a las pocas horas de que Amazon me entregara. Fue entonces cuando conecté dos piezas, el robo de mis compras y Fernanda. Durante el mes que vivimos juntos, ella también hacía compras en Amazon y, para facilitar el proceso, usaba mi cuenta. Tenía acceso desde su celular. Eso significaba que podía ver fácilmente cuando se entregaba cualquier pedido. No solo el día, sino la hora exacta. Si quería, podía pasar por la casa minutos después y tomar lo que quisiera.
Me llené de rabia y me sentí un estúpido por no haberme dado cuenta antes. Ella podía hacer cosas aún peores teniendo acceso a mi cuenta. Y estaba a punto de cambiar la contraseña de inmediato, pero entonces se me ocurrió algo mejor, una lección que ella no pudiera olvidar, si es que, claro, la ladrona fuera Fernanda. De todas maneras, eliminé algunos datos, como mis tarjetas de crédito registradas en Amazon, para protegerme un poco. Pero no cambié la cuenta. Aún no era el momento. Fui a visitar a un amigo y hablamos un buen rato sobre el tema. Era posible que el ladrón fuera cualquier persona, sí, pero si era Fernanda, quería atraparla. Así que se nos ocurrió un plan, conseguir una de esas cajas trampa, de las que al abrirlas te lanzan purpurina en la cara. No queríamos quedarnos solo con la purpurina. Queríamos algo más, humillante. Pasamos un buen rato revisando opciones en internet, y al final fue mi amigo quien compró la caja. Además, pedimos una botella de un líquido pestilente de una tienda de bromas, un poco de polvo morado para teñir la cara y la ropa, y una alarma de mano de esas que suenan de forma escandalosa al tirar una cuerda. Unos días después, nos reunimos de nuevo en su casa para armar la trampa. Con videos de YouTube como guía, trabajamos con cuidado para instalar cada componente. Mi amigo incluso había guardado etiquetas originales de productos que había comprado meses atrás, para pegarlas sobre la caja y hacerla más convincente. Queríamos que el supuesto ladrón se sintiera atraído por lo que parecía ser un paquete valioso. Pasamos la tarde entera en eso. Fue, irónicamente, una de las tardes más divertidas que había tenido en mucho tiempo. Abrimos la caja y montamos el mecanismo para que, al levantar la tapa, el resorte lanzara directo a la cara la purpurina y el polvo morado. Al mismo tiempo, el líquido pestilente saldría de una pequeña bolsa perforada con la presión, impregnando la ropa y el pelo de quien la abriera. Por último, la alarma quedaría atada de forma que, al abrir el paquete, se activara de inmediato y no dejara de sonar. Con anticipación, había hecho un par de compras reales en Amazon para que el día de la trampa coincidiera con la entrega de productos genuinos. Si realmente era Fernanda la que me estaba robando, la idea era que mordiera el anzuelo y creyera que entre esos pedidos había algo de valor. El día que se suponía que llegarían los paquetes, antes de irme al trabajo dejé afuera, junto a la puerta, la caja trampa perfectamente preparada. Revisé que la cámara estuviera grabando y me fui. Un par de horas más tarde, recibí la notificación de Amazon confirmando que mis pedidos habían sido entregados. En ese momento supe que todo estaba listo. Solo quedaba esperar a que el ladrón, o ladrona, apareciera. Y así fue. Solo un poco después de dejar la caja afuera, llegó la notificación de movimiento de la cámara. Abrí la aplicación y pude ver claramente a Fernanda, agachándose para no ser vista, delante de mi puerta. Empezó a revisar las cajas que había dejado el repartidor. Primero tomó una pequeña y, sin miramientos, la abrió. Miró lo que había dentro, la dejó a un lado y continuó revisando. Antes de acercarse a la caja trampa, miró a ambos lados para asegurarse de que nadie la estaba viendo, sin imaginar que yo tenía una grabación perfecta de su rostro. Agarró la caja trampa y la examinó por todos lados. Luego, usando las llaves que tenía en la mano, rompió la cinta de embalaje. De un tirón, abrió la tapa, y en ese instante empezó el caos. Yo tenía activado el audio de la cámara, así que podía escuchar todo, y no voy a mentir, fue glorioso. En el momento en que levantó la tapa y acercó la cara para mirar adentro, un chorro de polvo morado le cubrió por completo el rostro. Al mismo tiempo, la purpurina explotó en todas direcciones y el líquido pestilente le cayó encima. El olor debió golpearla al instante, porque soltó la caja y empezó a retroceder mientras tosía y hacía arcadas. Como si fuera poco, la alarma antisecuestros empezó a sonar de manera ensordecedora, un pitido agudo y constante que se escuchaba a lo largo de toda la calle. Ella intentó apartarse del humo y el polvo, pero en la confusión tropezó y cayó por las escaleras del porche. Lo último que vi antes de que saliera del encuadre fueron sus piernas revolviéndose en el jardín. Yo estaba en la oficina, intentando contener la risa, pero la escena era tan absurda que terminé soltando carcajadas frente a la pantalla. Me aseguré de que todo quedara guardado en la memoria de la cámara y me alisté.
No pasó mucho tiempo hasta que uno de mis vecinos me llamó para decirme que habían atrapado a una mujer intentando robar en mi casa y que la tenían retenida. Ya habían llamado a la policía. No lo pensé dos veces, salí a toda velocidad del trabajo y me dirigí a casa. Cuando llegué, encontré a varios vecinos reunidos frente al porche, muchos grabando con sus teléfonos, mientras un policía le ponía las esposas a Fernanda. El agente trataba de apartar su rostro de ella. Al parecer, el olor era tan fuerte que no quería acercarse demasiado. Me acerqué y lo primero que noté fue eso, el olor. No imaginé que el líquido pestoso pudiera oler tan mal. Fernanda estaba llorando, con la cara manchada, los ojos rojos y la ropa cubierta de manchas moradas y brillantes. Les expliqué a los policías lo que había ocurrido y cómo me habían robado antes. Admito que exageré un poco, diciendo que habían sido varias veces, para que tomaran el caso más en serio. Les conté que por eso había colocado la caja trampa. Durante todo el tiempo que hablé con los agentes, Fernanda no dijo ni una palabra, solo lloraba y se limpiaba la cara con las manos, dejando más manchas de purpurina y polvo en su piel. Pero cuando mencioné que todo estaba grabado desde el momento en que aparecía hasta cuando abría la caja, explotó. Empezó a gritar, a insultarme y a maldecirme delante de todos. Yo la ignoré, y uno de los policías terminó metiéndola al patrullero para calmarla. Debo confesar que me costó no reírme en ese momento. Fernanda, con la cara completamente morada, cubierta de purpurina, con los surcos que dejaban sus lágrimas marcados en el brillo, parecía un payaso triste. Una imagen difícil de olvidar. El policía me preguntó si quería presentar cargos contra ella y, por supuesto, acepté. Fui hasta la comisaría para explicar todo una vez más y, por supuesto, le mostré a todo el que quiso ver el video de Fernanda. Al final, no pasó mucho más con Fernanda. Esa noche la dejaron ahí y llamaron a sus padres para que fueran por ella. La acusaron de entrada ilegal a propiedad privada e intento de hurto. Como no había pruebas de robos anteriores, no pudieron sumarle más cargos. Sin embargo, logré obtener una orden de alejamiento y todo quedó registrado en sus antecedentes. Pero claro, yo no iba a dejar las cosas así. Compartí todo lo que había pasado en nuestro grupo de amigos, el video de ella abriendo la caja trampa, las imágenes del momento en que la policía la esposaba y, nuevamente, lo reconozco, exageré algunos detalles. Dije que no era la primera vez que robaba y que había intentado llevarse objetos con un valor de varios cientos de dólares. De ahí, la cosa se volvió imparable. Alguien subió el video a redes sociales y se hizo viral. Lo compartían en páginas de bromas, en grupos de vecinos, incluso llegó a cuentas de gente que no conocía. En los comentarios, muchos se reían de su aspecto y otros la señalaban por el descaro de robarle a un ex. Con el paso de los días, me llegaban rumores a través de amigos en común. Al parecer, Fernanda intentaba dar su versión de la historia, pero nadie le creía. Me contaron que decía cosas como, sí, yo lo engañé, pero vieron lo que fue capaz de hacerme él, y si me rompía la cabeza al caerme por las escaleras, ¿eso les parece gracioso? Quería que la gente la viera como una víctima, pero lo único que conseguía era que se burlaran más. Según me dijeron, incluso intentó convencer a algunos de nuestros amigos de que lo mío había sido violencia y que había puesto su vida en riesgo. Pero después de todo lo que había hecho, y con el video circulando por todos lados, nadie le dio la razón. Algunos le respondían directamente que se la había buscado, otros simplemente la bloqueaban. Al final, mis amigos me contaron que Fernanda había vuelto a vivir con sus padres y que la habían despedido de su trabajo. En redes habían identificado quién era y dónde trabajaba, y su empleador no quiso esa clase de atención negativa. A mí, sinceramente, me dio igual. Se lo merece por ladrona y por infiel. La única lástima es que no pudieran encerrarla. Pero bueno, no la he vuelto a ver desde entonces, y espero que siga así.